desafíos, organizada por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. A continuación vamos a pasar a detallar en qué va a consistir esta reunión. El objeto de este evento es difundir los temas vinculados con la deuda de la reforma agraria en el marco de la proximidad de la resolución del Tribunal Constitucional que finalmente se va a pronunciar al respecto al pedido de la ejecución de sentencia solicitada por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. La deuda de la reforma agraria no solo constituye una obligación incumplida por el Estado peruano, también ha significado un proceso de despojo arbitrario de propiedades en desmedro de sus legítimos propietarios. Y finalmente, además, es un tema nacional que debe ser conocido por todos los peruanos con la finalidad de aprender realmente de las experiencias negativas del pasado y no volver a repetirlas. En este sentido, este evento va a tener la siguiente estructura. Vamos a tener las exposiciones de los señores aquí presentes, del doctor Mario Seoane, del doctor Ronald Gamarra, del ingeniero Ismael Benavides y de la doctora Beatriz Merino. En segundo lugar, cuando se terminen las exposiciones, vamos a tener talleres personalizados. Vamos a formar 4 grupos, 4 talleres para que ustedes puedan hacer sus consultas y se puedan acercar personalmente a cada uno de los expositores. Los 4 talleres que se van a formar luego de las exposiciones son los siguientes. El primero va a tratar o es consultas sobre temas económicos y financieros de la reforma agraria, que va a estar a cargo del economista Miguel Santillana, que también nos acompaña en la mesa, y del ingeniero Ramón Remolina, que también nos acompaña en la mesa. El segundo taller va a ser consultas sobre aspectos procesales de la reforma agraria, que va a estar a cargo del doctor Mario Seoane. El tercer taller va a ser consultas sobre temas de reforma agraria y denuncias internacionales a cargo del doctor Ronald Gamarra. Y el cuarto taller va a ser consultas de temas de la reforma agraria y la defensoría del pueblo a cargo del doctor Walter Ávila y la doctora Eliana Rebollar, que también están en esta mesa. Así que vamos a dar inmediatamente inicio a este evento con la presentación y palabras de bienvenida a cargo del decano del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Fernando Muñoz. Debíamos contar con una persona de reconocida imagen y que cuente
conduce con la adecuada solvencia moral y profesional. Es así que se contactó a la doctora Beatriz Merino Lucero, ex defensora del pueblo, quien aceptó el encargo de nuestra representación como coordinadora del equipo de la deuda agraria y a quien también pido un fuerte y caluroso aplauso. Asimismo, tuvimos a bien solicitar al doctor Mario Ciudadani, especialista en temas de deuda agraria, su indiscutible apoyo al doctor Ronald Gamarra, especialista en derechos humanos, al economista Miguel Santillana, especialista en temas financieros. Durante mucho tiempo se utilizó el recurso y como esta era la deuda de los terratenientes y de los oligarcas, pues no debía ser pagada. Un recurso tendencioso y falaz. La gran mayoría de expropiados fue gente de clase media y baja, que no pudo lograr una real valorización de sus propiedades. Es justo devolverles lo que les pertenece. El grupo liderado por la doctora Merino viene trabajando un esquema de canje de bonos con inclusión social, de traer un porcentaje del valor de la misma a efecto de financiar labores de asistencia social a cargo de una fundación en el ámbito de la educación y la agricultura, en la sustitución de cultivos alternativos, así como de la creación del Centro de Tecnología Agronómica que hemos de tener el Colegio de Ingenieros del Perú en Olmos. Cabe destacar que el Colegio de Ingenieros del Perú estará recibiendo en los próximos días 15 hectáreas en Olmos por el proyecto H2 Olmos, en cuyo lugar se hará la capacitación e investigación de tecnologías. Igualmente, hemos suscrito un convenio con la Universidad Cayetano Heredia para juntos trabajar y hacer un centro tecnológico en Santa María del Mar. Es por ello que dejamos a bien a estos distinguidos expositores, a la doctora Beatriz Merino, a la doctora Eliana Regoyán, al ingeniero Ismael Benavides, al doctor Mario Ciudadani, al doctor Ronald Gamarra, al economista Miguel Santillana y al ingeniero Ramón Remolina, para que hagan esta disertación, este taller que estamos viendo. Vamos a tenerlo que replicar, porque consideramos que público se está viendo el día de hoy y requerimos todos aunar esfuerzos. El país debe entrar en un mundo de la unión, en paz y armonía, no otra cosa. No pensamos que ese resarcir quiere decir una cosa de maldad como el gobierno. No pensamos que este resarcir quiere decir un revanchismo. Este resarcir quiere decir poner fin a una serie de temas que fueron tiempo atrás de gran perjuicio para todos los peruanos, un requebrantamiento. Esta institución, el Colegio de Ingenieros, ha vivido ese requebrantamiento, hoy más que nunca. ¿Por qué? Lo digo porque vemos que distintos ingenieros de las ramas agrarias quieren abrir su propio colegio, porque su colegio no le daba las esperanzas. Esperamos que esta vez vean que el colegio se pone de pie frente a un hecho clamoroso de todos los agrónomos, frente a un hecho que destituyó tierras que no debieron ser restituidas. Único hecho que queda pendiente aún en los tribunales de este país. Yo quiero agradecer a todos los participantes que han venido y que sean ustedes también los portavoces de que no queremos hacer daño, al contrario, queremos resarcir ese daño. Muchas gracias a todos ustedes. Bien, seguidamente vamos a comenzar con el rol de exposiciones con la presentación del doctor Mario Seoane Linares. El doctor Seoane es abogado egresado de la Universidad de Lima,
Ejerce la abogacía en el área corporativa, se ha desempeñado como consultor en la Organización Internacional del Trabajo, donde se dedicó a realizar investigaciones sobre políticas legislativas a favor de las personas con discapacidad y como docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. En su actividad como consultor en la OIT, participó en importantes proyectos internacionales desarrollados en Brasil, Bolivia, Colombia, México, Uruguay y dictó una serie de conferencias sobre esta temática. Ha publicado el libro Personas Jurídicas, Principios Generales y su Regulación en la Legislación Peruana, así como ha publicado una serie de artículos en revistas jurídicas nacionales y extranjeras. Dentro de las actividades del doctor Seoane se encuentran la dedicación a la asesoría y la investigación en temas de deuda agraria, la cual ha enriquecido con investigaciones sobre aspectos históricos y jurídicos sobre la reforma agraria que se han plasmado en artículos publicados en revistas de la especialidad. Recientemente, además, ha publicado el libro La deuda secreta del Perú, los bonos de la reforma agraria, así como ha dictado charlas en la Comisión Agraria del Congreso de la República en el marco de la discusión de los proyectos de ley sobre la materia y actualmente es abogado del Colegio de Ingenieros del Perú, la solicitud en ejecución presentada al Tribunal Constitucional. El doctor Mario Seoane expondrá por el término de 15 minutos sobre el tema alcances del pedido de ejecución de la sentencia ante el Tribunal Constitucional. Señoras y señores, buenos días. Quisiera hablar esta mañana sobre el escenario les comentaba que quisiera hablar con ustedes esta mañana sobre el escenario que rodea el pedido de ejecución de sentencia que el Colegio de Ingenieros del Perú ha formulado ante el Tribunal Constitucional y las razones por las cuales se ha planteado este tipo de ejecución de sentencia. ¿Cuáles son los antecedentes? Los procesos inflacionarios que vivió el país a partir de la década del 70, como ustedes bien saben, redujeron el valor nominal de los bonos a plantearlos a casi un valor cero. Es a partir de 1984 que el Código Civil introduce la concepción del principio valorista, la posibilidad de que las deudas que sean afectadas por la inflación sean recalculadas y pagadas al valor de la fecha de pago de la obligación. Es el principio establecido en el artículo 1236 del Código Civil. A partir de ese momento, lógicamente que los bonistas de la reforma agraria tenían el derecho a que sus acreencias sean calculadas, defendiendo las limitaciones. Perfecto. Lo que ocurre es que la ley 26597, de una forma totalmente discriminatoria, restringió a los bonistas de la reforma agraria, expresamente los excluyó del derecho a solicitar el valor actualizado de la deuda. Lógicamente esta ley era abiertamente inconstitucional. Como consecuencia de ello, el Colegio de Ingenieros del Perú, a solicitud en ese entonces de la EPRA, solicitaron al tribunal que sea esta ley declarada inconstitucional, porque era evidente que era así, por el carácter discriminatorio que había establecido, siendo el principio valorista del Código Civil un principio de alcance general, que no requiere, que requiere como único requisito que se trate de una deuda afectada por la inflación. Entonces, como consecuencia de esto, el tribunal en el año 2001, el Tribunal Constitucional, dictó una sentencia emblemática en la cual declaró la inconstitucionalidad de esta ley y retomando la posibilidad a los bonistas de la deuda agraria de exigir la aplicación del principio valorista en el cobro de sus deudas. Pero esta sentencia, la del 15 de marzo del 2001, no es la única sentencia. Hay dos sentencias más que también son importantes. Una de ellas establece los plazos en que deben pagarse las obligaciones del Estado ordenadas por sentencia judicial, es una. Y la otra sentencia es la que establece
y reconoce cuál debe ser la estructura de actualización en el caso de los bonos de la reforma agraria. Valor actualizado más intereses. Y este último aspecto de valor actualizado más intereses es un mandato que el tribunal ha establecido, ¿no? Y ha ordenado a todos los poderes del Estado que lo cumplan a cabalidad. Y aparte también, como no podría ser de otra manera, el Poder Judicial ha aceptado este mandato y en los procesos judiciales de bonos de la deuda agraria ha recogido esta tesis en cuanto a que la actualización de estos bonos se complete el valor actualizado más los intereses. El problema es que también el tiempo pasa y ya existieron dos proyectos de ley en el Congreso que fueron rechazados, proyectos que establecían el canje de bonos, uno en el 2006, otro en el 2011, y al final necesitábamos un mecanismo coercitivo, coactivo, que provenga de un poder del Estado, ¿no?, para lograr el reconocimiento final de esta deuda. Desde el 2001 el tribunal había dictado su sentencia, el gobierno lo había aceptado expresamente, pero no se había producido un momento en el cual se dé ya un acatamiento total al cumplimiento de esta obligación. Entonces nosotros considerábamos que era necesario buscar un mecanismo coercitivo y con el ingeniero Remolina analizamos la situación y vimos que la posibilidad podía darse a través de solicitar al tribunal la ejecución de su propia sentencia, como ocurre en cualquier proceso judicial. La persona que vence en el proceso y que después declare el derecho, el paso siguiente es la ejecución de la sentencia, o sea, exigir que el juez requiera al demandado a que cumpla con la prestación. Ese es el principio que se ha utilizado para fundamentar las solicitudes del tribunal para que este proceda a ordenar la ejecución de la sentencia del 2001. Y en ese contexto lo que se ha solicitado al tribunal es lo siguiente. En primer lugar, solicitar la ejecución y la actualización de todas las deudas de la reforma agraria, de todas sin excepción. Y en cuanto a la actualización, esta sea a través del método oficial del Estado peruano, es decir, el índice de precios al consumidor más los correspondientes intereses. También lo que hemos solicitado es que se ratifique la vigencia de los procesos originales de expropiación. Esto podría parecer un contrasentido con el tema de la solución final de la deuda. Lo que ocurre es que cuando los bonistas de la reforma agraria acuden al Poder Judicial, muchas veces estos procesos son a veces muy largos, muy tediosos, muy engorrosos, y tenemos que buscar una manera de lograr, a través de desarchivar el proceso original de expropiación, lograr que la instancia siguiente a ese desarchivamiento sea la solicitud del pago actualizado de la deuda. Me explico. Cuando a los expropiados se le entregaron los bonos de la reforma agraria, se le entregaron con efecto cancelatorio. Es decir, que la deuda de la expropiación ya estaba cancelada. El tribunal en el 2001 declaró sin lugar el efecto cancelatorio. Cuando se dice que el efecto cancelatorio no tiene valor legal, significa que la deuda sigue vigente. Entonces, lo que hicimos fue apersonarnos al juez original de la expropiación en diferentes casos y decirle: la deuda de la expropiación nunca se pagó, el tribunal dice que está vigente, solicitamos la actualización de la deuda. Entonces encontramos que había al final dos formas de solicitar judicialmente la actualización. Una a través de un juicio en Lima, digamos, y la otra a través de juicios en provincias en el lugar donde se había producido la expropiación. Entonces, nuestro pedido es que el tribunal también ratifique, ¿no?, la validez de este tipo de procesos. Al final no queremos ser falsos profetas, pero sí consideramos que el entorno actual es muy positivo frente a la solicitud de ejecución de sentencia del tribunal. Consideramos que la respuesta del tribunal va a ser positiva por varias razones.
En primer lugar, porque ya existe un precedente de ejecución de sentencia ordenada por el Tribunal Constitucional y cumplida por el gobierno. Me refiero al caso que ya he explicado en varias oportunidades de la Federación de Docentes Universitarios, que tenía derecho a la homologación de sus remuneraciones y que en muchas oportunidades se le había negado este derecho, ¿no? Y que el tribunal, en un proceso de inconstitucionalidad, al igual que de los bonos, ordenó en ejecución de sentencia el cumplimiento de la homologación de las remuneraciones de los docentes. Y el gobierno dictó un decreto supremo en el cual acató este mandato y como consecuencia de ello dispuso que en la ley de presupuesto se consignen las sumas pertinentes para el pago de estas remuneraciones. Hicimos una analogía: homologación es una suerte de actualización. Entonces, en un proceso anterior de homologación, el tribunal ha resuelto de esta manera. En un proceso de actualización, consideramos que el tribunal también tiene que resolver de una manera igual, porque también es cierto que el Tribunal Constitucional, a lo largo de toda su historia, ha sido muy consecuente con sus precedentes, y esta no tendría que ser una excepción. Por otro lado, lo que estamos solicitando es una ejecución de sentencia. El proceso original, el proceso principal, ya concluyó. Se ha declarado el derecho de los acreedores de la reforma agraria de cobrar sus acreencias a valor actualizado, y lo que estamos pidiendo en este momento es simplemente la ejecución de dicha sentencia. Y entonces, y para concluir, quería aprovechar mi intervención para hacer dos reconocimientos. El primero de ellos a AER, la entidad que acogió a los expropiados de la reforma agraria y que durante muchos años ha venido batallando por el reconocimiento de esta deuda, y que ha sido, no hay ninguna duda al respecto, la principal gestora de los instrumentos legales más emblemáticos que se han producido con respecto al tema de los bonos de la reforma agraria. Y en segundo lugar, mi reconocimiento también al ingeniero Ismael Benavides, aquí presente, quien durante su paso por el Ministerio de Economía no solo trabajó intensamente por mejorar la imagen internacional del país en el aspecto económico, también consideró que en ese contexto también es importante lograr una nueva visión respecto a las obligaciones internas. No solamente trabajar para cumplir con la deuda externa, muy importante con respecto al cumplimiento de la deuda interna y concretamente al cumplimiento de la deuda agraria. Yo creo que el papel que cumplió el ministro de Benavides en esta instancia significó que se le quite ese estereotipo que existía sobre la deuda agraria, y al final sinceró la naturaleza de esta obligación al consignar, al disponer que se consigne el carácter pendiente de esta deuda en los instrumentos oficiales del Estado peruano. Yo creo que también hay mucho que reconocer el valor del ingeniero Benavides en lograr este propósito, que no es necesariamente en beneficio de los expropiados, sino creo que es en beneficio del Estado de Derecho, del derecho a propiedad y al final de las cosas que convienen al Estado de la nación en general. Como ya lo he dicho, esperamos la resolución del tribunal en las próximas semanas. Nos parece que el entorno es, como ya lo dije, favorable, y sobre todo servirá para ratificar con la resolución la vigencia del derecho de propiedad y la apertura de una nueva etapa, que es un anhelo largamente esperado por todos los bonistas y expropiados de la reforma agraria. Yo creo que pronto cerraremos este capítulo y definitivamente abriremos otro donde el mensaje debe ser de que la propiedad no es un lujo, la propiedad es una necesidad esencial
y finalmente la propiedad se respeta, se respeta y se respeta. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con el taller. Es el turno del doctor Ronald Gamarra. El doctor Gamarra es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho Penal en el citado centro. Con 24 años de experiencia en la defensa de las libertades y garantías fundamentales, así como del ámbito penal. También ha litigado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha representado además al Ilustre Colegio de Abogados de Lima ante el Tribunal Constitucional. Ejerce el doctor Gamarra como conferencista en diversas instituciones del país. Ha publicado textos de la especialidad en libros y revistas jurídicas. Es columnista del diario La República y director del equipo de incidencia de derechos de IPRODES. Además, ha sido procurador adjunto ad hoc anticorrupción y también ha sido consultor de la Oficina Nacional Anticorrupción. Además, es ex secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Adelante, doctor. Muy buenos días, muchas gracias. Quiero empezar retomando las palabras del doctor Seoane. El derecho de propiedad se respeta, evidentemente. Y se respeta fundamentalmente porque es un derecho humano, fundamental, básico, necesario, indispensable en una sociedad democrática. El principio en un Estado de Derecho es que la propiedad se respeta, la propiedad tiene que ser protegida de intervenciones de terceros, sean estos individuales o del propio Estado. Pero evidentemente en toda sociedad democrática también existen situaciones, eventualidades en las que se señala que este derecho a la propiedad puede ser objeto de alguna restricción, porque en un Estado de Derecho no hay derechos absolutos, ¿no? Pero esta es una circunstancia eventual, extrema, radical, que solo funciona en determinadas circunstancias y con expresos límites, establecidos tanto en las constituciones nacionales como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que señalan que justamente la propiedad es un derecho humano fundamental, ¿no? Entonces, ¿es posible intervenir sobre la propiedad? Sí, en determinadas circunstancias y sujetos a los límites básicamente de pago de una justa indemnización hecha de manera previa, limitada a los casos y practicada según los procedimientos establecidos en la ley y en los tratados internacionales de derechos humanos. Ya en el caso Salvador Chiriboga, un caso que viene a cuento, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un tema de expropiación de dos hermanos en Ecuador, ha establecido de manera meridiana que la justa indemnización es una indemnización que debe ser pronta, adecuada y efectiva. Una indemnización es pronta, significa que debe ser razonable, pagada en tiempo razonable bajo las circunstancias específicas y bajo estándares internacionales. Evidentemente una indemnización que no es pronta, no es justa y por lo tanto esa supuesta expropiación se convierte en una confiscación. Y la confiscación está vetada por todas las constituciones nacionales y por los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Igualmente, para que se haga una justa indemnización, esta indemnización debe ser adecuada. Esto significa que la compensación debe ser conforme al precio justo del mercado. Al precio justo del mercado y no al precio que el mandón de turno quiera establezca de manera pretorial. Y evidentemente esta compensación pagada según el precio justo del mercado debe incluir el pago de intereses, los que evidentemente se cuentan a partir desde el mismo momento en que se priva a una
de la propiedad privada. Y finalmente, para que sea una indemnización justa, esta debe ser efectiva, es decir, que la compensación debe ser entregada de una forma que pueda ser efectivamente disfrutable por la persona que en su momento fue afectada. En el terreno internacional, en el que no se discute el derecho de la propiedad, se establece de manera absolutamente marginal las posibilidades de la expropiación sobre la propiedad privada. No hay un criterio uniforme, ciertamente, para establecer qué cosa es justa indemnización. Entonces, se ha dicho en general que esa justa indemnización se establece conforme al caso en concreto, caso por caso, pero evidentemente en todas las circunstancias se ha mencionado también que el derecho a la propiedad es fundamental, que los límites tienen que estar establecidos precisamente en la norma y que deben utilizarse los procedimientos adecuados. Y evidentemente que debe haber una justa indemnización que debe responder a los parámetros ya anteriormente señalados. La Corte Europea de Derechos Humanos básicamente establece la justa indemnización sobre la base del precio en el mercado inmobiliario de bienes similares. Precio de mercado, finalmente, ¿no? Pero también atiende a las justificaciones y a los avalúos propuestos por las partes. Es decir, ¿qué dicen las partes, ¿no?, sobre el tema? La Corte Internacional de Justicia básicamente atiende al valor que tenía la empresa o la propiedad, el terreno, el inmueble, al momento de la disposición. Es decir, unos y otros finalmente hablan del valor del mercado, ¿no? En la práctica de los tribunales de arbitraje internacional, CIADI, por ejemplo, se refiere al justo valor del mercado. Bueno, todo coincide, aunque en el CIADI, por ejemplo, ¿cómo se determina el justo valor del mercado? A través de ventajes, pero también de los avalúos propuestos por las partes, y en atención, ojo, a consideraciones equitativas y a diferentes criterios en cuanto a la fecha a partir de la cual se calcula el monto de la indemnización. Ahora, en cuanto a los intereses, también hay sistemas dispares, ¿no? Por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos habla de interés simple, mientras que los tribunales arbitrarios todos hablan de interés compuesto, ¿no? Pero para el pago preciso, además, se señala que la justa indemnización debe ser con dinero efectivo, en tractos similares y en plazos absolutamente cortos. La Comisión, en el plano del sistema interamericano de protección a los derechos humanos, el derecho a la propiedad es uno de ellos, ya lo hemos señalado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido oportunidad de pronunciarse hasta en 14 oportunidades, y en las 14 oportunidades le ha dado la razón al demandante y ha presentado el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalando que no ha habido una justa indemnización. Entonces, de esos casos, 4 por lo menos, 5 son de casos peruanos. Hay un caso que no llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso de las asociaciones Gallinas Granados y Gallinas López, justamente a partir de un tema en el que se cuestionaba la expropiación y el no pago de una justa indemnización. Yo creo que ahí lo importante es que, pese a que el caso no pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está clara que en el Perú existe la obligación de actualizar las deudas de la reforma agraria a valor presente del mercado, y que en el mismo sentido resulta importante que el Estado peruano haya reconocido, ¿cierto?, a nivel internacional, que los bonos deben ser valorados y cancelados a precio de mercado y en efectivo, ¿no? Y finalmente, que el Estado peruano haya dicho, no sé si es verdad o mentira, que hay 4 sentencias en las que se ha establecido el pago de la deuda agraria a favor de los demandantes y que esa ya fue material por el Estado. Es decir, el Estado reconoce que hay una deuda que requiere una justa indemnización, que se valoriza a precio de mercado y que debe ser pagada inmediatamente. Entonces, esto me parece de particular importancia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su lado,
ha conocido estos 14 casos. En los 14 casos le ha dado la razón a los demandantes. En los 5 casos le ha dado la razón a los demandantes peruanos. Un caso interesante es el del empresario Balu Sinche, y el caso más, digamos, interesante a este respecto me parece que es el caso del cual mencioné, el caso Salvador Chiriboga versus Ecuador. Me parece importante porque si bien el caso presenta algunos caracteres que pueden diferenciarlo del tema peruano, porque allí se trató del no pago, del simplemente no pago, se expropió la propiedad de los hermanos Salvador Chiriboga y simplemente no se pagó. No hubo pago efectivo, no hubo bonos de deuda en absoluto, no hubo nada. En ese caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene 2 sentencias, una sobre el fondo de la cuestión y otra sobre el tema de las reparaciones. Sobre el fondo de la cuestión dijo, en efecto, como todo principio internacional, que aquel que causa un daño tiene la obligación de reparar. Quien el Estado que expropia causa un daño, sobre todo si no paga la justa indemnización, y tiene que reparar. Ese es un principio internacional que la Corte ratifica en este caso. Y dice, evidentemente, esa justa indemnización debe tener las características ya denunciadas, ¿no? Como una indemnización pronta, efectiva y verdaderamente disfrutable por el en origen afectado, ¿no? Pero en esta sentencia se dice expresamente, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se debe tomar como referencia el valor comercial del bien objeto de la expropiación anterior a la declaración de utilidad pública de eso, y atendiendo al justo equilibrio entre el interés general y el interés particular. Es decir, que aquí la determinación de la justa indemnización no queda en manos del Estado, un Estado autoritario que puede establecer el precio que le da la gana, ¿cierto? Y que tampoco lo puede hacer sobre la declaración de autovalúo del año inmediatamente anterior a la fecha de expropiación. Tiene que ser al valor del mercado, al valor del mercado, ¿cierto? Y evidentemente también establece un tipo de interés, aun cuando en este caso creo que establece intereses simples y no compuestos, pero sin embargo es muy clara la Corte en señalar que la decisión en el caso concreto obedece a las especificidades del caso. Es decir, deja abierta la posibilidad en cualquier otro caso, en el caso concreto de los bonos de la reforma agraria, establezca intereses de carácter compuesto. Esta es una deuda que el Estado peruano ha reconocido a nivel internacional. Es una deuda que el Tribunal Constitucional ha señalado ya en el 2001. Es una deuda que va a ser objeto de una sentencia de ejecución por el Tribunal Constitucional. No hay una forma en que el Tribunal Constitucional diga que no hay que ejecutarla. La sentencia solo es posible de ejecución inmediata y verdadera, ¿cierto? Entonces, el Estado peruano se expone otra vez, si es que no cumple, nosotros tenemos que cumplir, tiene que cumplir, hay que establecer, evidentemente, comisiones para verificar la forma y las modalidades del pago que va a ser el motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero en el caso que el Estado no pagara, evidentemente los afectados tienen expedito el camino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con posterioridad el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y los inversionistas extranjeros, ¿no es cierto?, pueden hacer valer las cláusulas del Tratado de Libre Comercio suscritas, por ejemplo, entre Estados Unidos y el Perú. Pueden recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en materia de inversión, el CIADI, que tiene absolutamente decidido este tema. A quien quiera ahondar en el asunto, le recomiendo que vean el caso Santa Elena versus Costa Rica, donde el CIADI ya se pronunció sobre este tema con toda claridad. El Estado debe pagar porque ha afectado un derecho humano fundamental, que es el derecho a la propiedad. Han pasado más de 40 años y no ha cancelado una justa indemnización, y porque además de no hacerlo se expone no solo a ser considerado un Estado
que no cumple con sus obligaciones internacionales. Sería un caso, además, políticamente incorrecto para el Estado peruano, ahora que la Corte Internacional de Justicia está próxima, o en los próximos años, a emitir una decisión fundamental que nosotros esperamos sea favorable y que un Estado vecino deba cumplir. Para exigir el cumplimiento de la sentencia por otros Estados, evidentemente, no solo por eso, evidentemente, pero sí también por eso, hay que cumplir con las sentencias emanadas tanto en el ordenamiento interno como en el ordenamiento internacional. En ese sentido, quiero terminar esta breve intervención señalando, primero, que el derecho a la propiedad es un derecho humano fundamental, que el Estado peruano no tiene otra posibilidad sino que la de cumplir con las sentencias emanadas en el ordenamiento interno y, en todo caso, seguir las observaciones que en su momento ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Bien, continuamos con nuestras exposiciones. Viene ahora el ingeniero Ismael Benavides Ferreiros. El ingeniero Benavides estudió ingeniería agrónoma y luego obtuvo el máster en administración en la Universidad de Berkeley. Fue viceministro de Economía en los periodos de Manuel Ulloa Elías y Carlos Rodríguez Pastor. Posteriormente fue ministro de Pesquería durante los años 1984-85, en la segunda gestión del presidente Fernando Belaúnde Terry. Entre 1986 y 1988 se desempeñó como consultor del Banco Mundial para Bolivia. Hasta marzo del año 2007, durante 13 años, el ingeniero fue gerente general y miembro del directorio del Banco Internacional del Perú, Interbank. Ha sido además presidente de la Asociación de Bancos, ASBank, y presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. Durante el segundo gobierno del doctor Alan García Pérez, se desempeñó como ministro de Agricultura de mayo del 2007 a octubre del 2008 y de septiembre del 2010 a julio del 2011 se desempeñó como ministro de Economía y Finanzas. Ingeniero. Muy buenos días con todos, miembros de la mesa. Muchas gracias por invitarme a hacer una breve exposición sobre este tema y algunos puntos de vista que quisiera compartir. Me hubiera gustado, siendo ministro de Economía, haber sacado una ley que permita cancelar esto, pero lamentablemente, siendo yo beneficiario de bonos de la reforma agraria, consideramos que en el momento a lo mejor era imprudente. Pero en todo caso sí, se logró que el Ministerio de Economía reconozca esta deuda, cosa que algunos de mis antecesores, con argumentos un poco jalados de los pelos, habían tratado de ignorar, diciendo que había sido entregado al Banco Agrario, que el Banco Agrario había quebrado, etcétera, etcétera. La cuestión es que por donde uno lo mire, esta es una deuda del Estado peruano. Y como han mencionado quienes antecedieron acá, hay sentencias judiciales, hay antecedentes de diversos tipos, tanto nacionales como internacionales, que garantizan de alguna forma que esta deuda existe. Yo quisiera decir, hay más de 4 sentencias de personas que le han ganado juicios al Estado en el tema del bono de reforma agraria. Siendo yo ministro de Agricultura, pude ver muchos de ellos y evidentemente lo único que trataba el Estado en esos momentos era de dilatar la cosa para demorar el pago. Y una vez ganada la sentencia también demoraba el pago. Pero además en el Ministerio de Economía hoy día hay varios cientos de demandas que yo estoy seguro que van a seguir el mismo camino y le ganarán al Estado como debe ser. Lo que ocurre aquí es que hay una deuda pendiente hace más de 40 años que efectivamente no se ha pagado y el
Estado no puede continuar recurriendo a dilatar las cosas. Este es un tema que hoy día debería zanjarse. Yo espero que el Tribunal Constitucional haga lo suyo y haga cumplir sus sentencias, de manera que esto se logre resolver con toda esa pobreza. Esa va a ser la gran inclusión social. Entonces, ¿cómo pagar estos bonos? ¿Cómo pagar esta deuda grande? Yo creo que debería ser algo simple, que sea objeto del menor trámite, que sea objeto del menor manoseo burocrático que pueda determinar de una forma u otra cómo se va a compensar a un bonista. Y tiene que ser efectivo y ágil. Desde el Ministerio de Economía estuvimos dándole vueltas a diversas posibilidades. Ya en el año 2004, el hoy día ministro de Agricultura, el doctor Milton Mongese, asesor del Ministerio de Economía en ese momento, emitió un informe como presidente de una comisión que hubo en ese momento, en el cual participó ADAEPRA y otros representantes, en el cual se estableció o se planteó un método para valorizar los bonos de reforma agraria en base a inflación, y se llegó a una cifra de 1.252 millones de dólares. Se aplicó un método de inflación ajustada para eliminarle supuestamente algunos picos de las épocas hiperinflacionarias de los años 80 y años 70. Y por eso es que se llegó a este valor, en nuestra opinión, en el Ministerio de Economía en ese momento, un valor bajo. Porque si se le aplicaba el total de la inflación, solamente el capital de los bonos, estaríamos hablando de un poco más del doble, cerca de 3.000 millones de dólares. Dadas las discusiones que había sobre este tema de qué inflación se aplica, nosotros en ese momento propusimos que más bien hablemos de dólares. El Perú es un país dolarizado, las transacciones de inmuebles se hacen en dólares. Hoy día uno va a comprar una chacra en cualquier parte del Perú, lo cotizan en dólares. Y dijimos, bueno, pensemos en hacerlo en dólares. El actual ministro, el ministro Castilla, contrató al profesor Bruno Seminario de la Universidad del Pacífico y con un grupo de funcionarios del ministerio se planteó una fórmula aplicando la tasa del tesoro del bono americano a 6 meses y dolarizando la deuda salía más o menos 4.550 millones de dólares. Supongamos que esa es la cifra. Probablemente hay gente que dice que es más, probablemente hay gente que en el gobierno diga que es menos, pero supongamos que esa es la cifra. ¿Qué impacto puede tener en la economía del Perú? Primero, el Estado podría pagar eso con una emisión de bonos, que es lo que habíamos planteado. Justamente siendo ministro de Economía, me tocó hacer la mayor, mejor dicho, la emisión de bonos más larga que haya tenido el Perú en su historia, la segunda en América Latina, es decir, una emisión de bonos a 40 años. Esto a una tasa del 5%, qué sé yo, que hoy día el Perú con su rating crediticio puede incluso mejorar. Entonces asumimos que no sea 40 sino 30. Hacemos una emisión de bonos de 4.500 millones de dólares a una tasa en ese momento era 5%, que hoy día probablemente sea menos, y que serían bonos soberanos libremente transables en el mercado. Es decir, un beneficiario o una persona que tiene bonos de reforma agraria canjea sus bonos por estos nuevos bonos, va a la bolsa o lo vende en Nueva York o lo vende en Lima, donde quiera. De repente le aplican un pequeño descuento, pero tendría dinero para realizar una inversión
o si quiere se queda con los bonos, como una renta permanente de un bono soberano. Entonces pensamos que esa sería la opción más simple, porque entrar a hablar de bienes del Estado. ¿Qué bienes del Estado? La Pampa con Conto Pará entre Cañete y Chincha está invadida. Probablemente vamos a encontrar muchos bienes del Estado con problemas por todos lados, y vamos a entrar también en discusiones con los burócratas de decir, bueno, esto vale más o menos, estás entregando un bien que tiene problemas, etc. Entonces, creo que el esquema de canjear los bonos de reforma agraria por nuevos bonos debidamente valorizados sería el esquema más simple, bonos libremente transables en el mercado y que tengan pues un valor para los tenedores. No creo que se podría pensar que estos bonos sirvan para pagar tributos o cosas así, porque eso sí va a poner al Ministerio de Economía a la defensiva. Más bien que se trance libremente en el mercado. Ahora, ¿puede el Estado pagar esto? Digamos 4.500 millones de dólares. En mi opinión, sí. En primer lugar, el impacto sobre el déficit fiscal sería casi nulo, porque son bonos que se han contabilizado hace muchos años y el déficit se generó en ese momento. Hoy día ya no serían déficit. Se añade esto o aumenta la deuda del Perú, digamos deuda externa. Bueno, el Perú es uno de los países menos endeudados del mundo. Tenemos una deuda de aproximadamente un poquito más del 20% del Producto Bruto Interno. Esto significaría aumentar la deuda en 2 o 2,5% del Producto Bruto Interno, con una carga de intereses de 200 millones de dólares al año. El Estado fácilmente puede asumir eso. Hoy día tiene superávit fiscal. Pero además, los recursos generados por estos bonos significaría mayor inversión, y mayor inversión significa mayores empresas, mayores puestos de trabajo, todos los cuales consumen, pagan IGB, tributan renta, de manera que los ingresos del Estado se verían largamente aumentados, superando cualquier pago de interés que pudiesen hacer. Entonces, por lo mismo, creo que si el Estado o el Ministerio de Economía llora miserias, no tendría por qué hacerlo. Tiene todas las posibilidades de hacerlo tranquilamente, sin afectar para nada las cuentas fiscales. Por supuesto, si le añadimos el toque de inclusión social con algunos proyectos, algunas cosas que signifiquen de traer algo de esos bonos para este propósito, bueno, eso ya será, en mi opinión, decisión individual de cada uno, pero creo que lo fundamental, como ha dicho bien el doctor Gamarra, es que aquí tiene que haber un justiprecio por la expropiación, y si se quiere destinar algo para algún otro tipo de proyectos, pues bueno, ese es un tema que habrá que dilucidar, pero el hecho es que los propietarios tienen que recibir exactamente su precio. Entonces el Perú, creo yo, está claramente en condiciones para afrontar esta situación ahora, y ahora es el momento. Creo que si estamos hablando de un gobierno que pretende tener un rostro más humanitario, tenemos un ministro de Economía que efectivamente reconoce la deuda, tenemos sentencias cortas que van a obligar al Estado a pagar. Entonces creo que tenemos que ser creativos, tenemos que ser positivos también en darle al Estado algunas opciones para el pago de los bonos, que en mi opinión creo que debería ser el canje del nuevo bono por bonos en dólares soberanos, y resolveríamos con mucha rapidez el problema. Creo que han pasado más de 40 años y la verdad que el momento, en mi opinión, es
ahora. De repente habrán mejores momentos adelante en la vida del Perú, pero yo creo que por un lado vienen sentencias judiciales y por otro lado la situación económica del país hoy día permite saldar esta deuda histórica. Muchas gracias. A continuación, seguimos con la exposición de la doctora Beatriz Merino. La doctora Merino es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho por la Universidad de Harvard en los Estados Unidos de América y con estudios de posgrado en Tributación y Economía en el London School of Economics del Reino Unido. Distinguida, entre otros premios, con la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz por la Presidencia de la República del Perú, así como con la Orden Cruzeiro do Sul de la República Federativa de Brasil en el grado de Gran Cruz. Reconocida como doctora honoris causa por las Universidades Nacionales de San Agustín y Federico Villarreal, autora de publicaciones y ponente de disertaciones diversas en función a su amplia trayectoria profesional, especialmente en el ámbito tributario, fiscal, empresarial, económico, educativo, ambiental y de defensa de los derechos de la mujer. En el Perú, en el ámbito público, la doctora Merino se ha desempeñado como defensora del pueblo, defendiendo los derechos fundamentales de la persona y de la comunidad, y supervisando el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, habiendo inclusive presidido la Federación Iberoamericana de Ombudsman y liderando el Consejo Andino de Defensores del Pueblo. La doctora Merino ha sido presidenta del Consejo de Ministros y Superintendente Nacional de la Administración Tributaria. Como congresista de la República en 2 periodos, tuvo a su cargo las comisiones de la Mujer y de Ambiente, de Ecología y Amazonía. En el extranjero, en el Banco Mundial en Washington, fue también especialista senior en el área del sector público, conociendo temas vinculados a la administración y política tributaria, modernización del Estado y fortalecimiento de los congresos para América Latina. En el ámbito privado, entre otros centros de labores de trayectoria, ha sido recientemente, doctora Merino, presidenta de la Asociación de las Administradoras de Fondos de Pensiones, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los afiliados al sistema privado de pensiones en nuestro país. Fue también responsable del liderazgo de la primera maestría en temas tributarios y de política fiscal en la Universidad de Lima. En la corporación multinacional Procter & Gamble, asimismo, desarrolló su liderazgo empresarial. A la fecha, Beatriz Merino Lucero se desempeña como docente e investigadora en la Escuela de Negocios Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú, entidad de marcado valor académico en la materia con reconocimiento internacional. La doctora Merino expondrá sobre el tema Deuda Agraria, Avances y Desafíos. Doctora. Señoras y señores, en agosto de 1822, en los albores de nuestra República, uno de los mejores hombres de su siglo, don José Faustino Sánchez Carrión, imprimió en las combativas páginas de la Abeja Republicana estas severas palabras. Dijo: el objeto de toda sociedad no debe ser otro que conservar y proteger a cada individuo sus derechos por medio de la voluntad inalterable de las leyes y no por capricho, ni aún por medio de la probidad de los gobernantes. La libertad o las facultades del hombre en sociedad no pueden ser limitadas sino por leyes y fórmulas prescritas por estas y cuya observancia no sea un misterio a ningún asociado. Toda práctica contraria, dijo don José Faustino Sánchez Carrión, es perjudicial e injusta, pues haría que la libertad del individuo dependiese de la voluntad de los funcionarios y no de las leyes. El asunto que nos convoca
en este taller conversatorio concierne al derecho de cientos y miles de ciudadanos peruanos a obtener una justa compensación en razón de que un gobierno de facto dispuso, mediante una ley, la confiscación de la enorme mayoría de las tierras agrícolas del país, sobre todo de las más productivas, gracias a la modernidad de su manejo. El Estado peruano lesionó los intereses y el patrimonio de ciudadanos cuya actividad principal era la agricultura. Pero ese mismo Estado se comprometió entonces, en la misma ley confiscatoria, a pagar una indemnización a los ciudadanos expropiados, lo que nunca se produjo, a pesar de que los documentos que emitió los bonos continúan siendo papeles sin respaldo. Posteriormente, sucesivos gobiernos democráticos han propiciado la continuidad de lo que dice José Faustino Sánchez Carrión, de una práctica perjudicial e injusta, al postergar y por ende no honrar el pago de esta deuda. En razón de ello, el 4 de octubre del año pasado, el Colegio de Ingenieros del Perú solicitó la intervención del Tribunal Constitucional para que éste dictase una resolución en la cual se ordene al gobierno el cumplimiento de una sentencia correspondiente al año 2001, en la cual el tribunal reconoció la aplicación de la teoría valorista en la actualización de los bonos de la reforma agraria. Finalmente, el Tribunal Constitucional oficializará su posición respecto de la deuda agraria y esperamos que su decisión refleje significativamente los objetivos largamente anhelados. Diversos eventos, como el conversatorio taller que se celebra hoy, permiten que transitemos por un camino que hemos perfilado y elegido en estos últimos meses para definir en primer lugar el proceso de reconocimiento de la deuda agraria. Paulatinamente hemos llevado a cabo eventos como este en distintas ciudades del país, con el propósito de exponer y compartir una serie de temas vinculados con la deuda agraria, ceñidos básicamente a sus rasgos legales y financieros. Asimismo, nos hemos preocupado por orientar al gobierno actual desde esta instancia que el derecho nos provee, con una propuesta que hemos difundido de manera pública y transparente. En estos eventos hemos abordado, como hoy día, el problema de los ciudadanos expropiados y ello nos ha permitido refutar el mito urbano de que la deuda de la reforma agraria es la deuda de los terratenientes y gamonales, debido a que con esa perversa justificación se ha pretendido ocultar la necesidad y obligatoriedad de ese pago. En coincidencia con lo señalado por el diario El Comercio en un editorial que publicó el 18 de marzo de este año, titulado "También roba el que no paga", no negamos que antes de la reforma agraria el Perú vivía, como vive ahora, situaciones de desigualdad social. Pero la pregunta que nunca se ha podido responder es cómo podrían superarse esas desigualdades arrebatando las propiedades a quienes generaron oportunidades de trabajo y progreso. Como se puede apreciar, esta reforma se caracterizó por la arbitrariedad con que se realizó el despojo generalizado de propiedades que condujo a los expropiados, pequeños y medianos agricultores, en muchos casos a la ruina económica y a la desestructuración de sus familias, a lo que se agregó que se vieron obligados a sobrevivir con una enorme afrenta, la confiscación de su patrimonio que no pudieron impedir. No cabe duda de que el reclamo de los bonistas constituye un tema de justicia, cuya legalidad no admite dudas, ya que ésta ha sido amparada por pronunciamientos del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia del Perú, de la Defensoría del Pueblo y del Congreso de la República, que hasta en 2 ocasiones aprobó leyes de canje de bonos para una solución definitiva de esta situación. Cuando me tocó estar al frente de la Defensoría del Pueblo, tocó a la institución pronunciarse
sobre el reclamo de los afectados por la deuda agraria. En mi opinión, fue un acto de convicción personal, entonces, como lo tengo hoy día, respecto de que se trata de un justo reclamo que el Estado peruano ha dejado de escuchar durante décadas, afectando a miles de ciudadanos. Sin embargo, en el Perú del año 2012, en representación de los expropiados, ciertamente podemos afirmar que es necesario proponer criterios de orientación al gobierno antes que de confrontación, buscando los canales y los procedimientos pertinentes para el cumplimiento de esta deuda, cuando desafortunadamente el gobierno acusa una lamentable morosidad. No obstante, paradójicamente creemos que este es el mejor momento para afrontar el pago de esta deuda, como bien lo ha dicho el ingeniero Benavides, con todos los recursos económicos y técnicos con los que cuenta el Estado peruano, ya que la economía del país manifiesta signos de estabilidad y solidez. Y si bien es cierto que entre los técnicos del aparato gubernamental se advierte preocupación por el cumplimiento de los requisitos para obtener un favorable grado de inversión, asimismo es cierto que el gobierno debe tener muy en cuenta que existe el otro grado que hay que alcanzar, que es el grado de cumplimiento. Y esto significa que el mensaje que el gobierno debe exponer en los ámbitos nacional e internacional es que los compromisos en este país, los compromisos del Estado peruano, se cumplen. Y ese es el grado de cumplimiento al que debemos aspirar y que debe reflejarse obviamente en obligaciones pendientes y largamente esperadas como la deuda agraria. Y en ese contexto quiero reiterar el núcleo fundamental de nuestra propuesta, que busca vincular formas de pago de los bonos agrarios con mecanismos de inversión e inclusión social. Y se trata de una propuesta que hemos elaborado en el sentido de que finalmente busquemos un mecanismo de canje de bonos, como se ha dicho, y aquí se ha propuesto que se detraiga un porcentaje del valor actualizado, que podría ser del 10% del monto total, para que sea destinado, como se ha dicho anteriormente, al financiamiento de proyectos sociales en el sector educación, que serían dirigidos a través de una nueva entidad privada llamada la Fundación para la Educación, la Inclusión Social y la Sostenibilidad. Y a continuación quisiera detallar los pasos que se podrían dar para desarrollar esta propuesta. Primero, el proceso de canje de bonos de la deuda agraria debe incluir un componente de apoyo social por parte de los bonistas, y con ello se pondrá en evidencia su sentido de solidaridad y compromiso social. Segundo, en este contexto, el planteamiento consistiría en que los bonistas cedan el 10% del valor actualizado de sus nuevos bonos para que se constituya el patrimonio de esta fundación. Tercero, los fines de esta fundación serían promover y materializar el apoyo continuo a la educación, a la inclusión social y a la sostenibilidad. Cuarto, en el ámbito de la educación, la Fundación complementaría las acciones del gobierno en el sector de educación, apoyando la capacitación educativa de personas de bajos recursos y con auspicioso rendimiento académico, mediante la concesión de becas de estudio y otros beneficios, así como mediante programas de extensión educativa para profesionales tanto del sector civil como del sector militar. En el ámbito de la sostenibilidad, la Fundación apoyaría programas de sustitución de cultivos en zonas cuyo desarrollo sea considerado estratégico en estrecha coordinación con los organismos públicos especializados. Finalmente, al ceder parte de su patrimonio, los bonistas apoyan la idea con que nace la Fundación. Se debe fomentar el espíritu solidario de los peruanos, que es un valor social de incalculables repercusiones. Con esta propuesta estaríamos arribando a la solución final del tema de la deuda agraria y con ello la descontaminaremos del debate ideológico, a sabiendas de que los gobiernos sucesivos han incumplido esta obligación con el argumento efectista de que se trata de la deuda de los terratenientes, con lo cual han podido negar el cumplimiento de esta obligación
así como desdibujar las gruesas huellas del atropello. Por ello considero que es imprescindible el apoyo de todos para difundir esta propuesta. Por otro lado, es importante que todos los bonistas se inscriban, y eso quiero reiterarlo, se inscriban para participar en el censo que ha organizado el Colegio de Ingenieros del Perú, con la finalidad de actualizar sus datos, así como el valor de sus deudas. Adicionalmente, ante la proximidad de un escenario de definiciones respecto de esta deuda, es importante, por favor, divúlguenlo, que los tenedores de bonos regularicen todos los documentos que les permitan presentarse para obtener el reconocimiento de su acreencia, como es la copia del decreto de afectación, así como la resolución judicial que ordenó en su momento la entrega de bonos. Para estos efectos podrán hacer las consultas necesarias ahora, dentro de unos momentos, en el área de talleres que se han preparado para el presente evento. Antes de terminar esta breve intervención, quisiera agradecer al ingeniero Fernando Muñoz, decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, por haber adoptado la valiente iniciativa de activar las acciones ante el Tribunal Constitucional, las cuales se han convertido en el instrumento fundamental que marcará una pauta de trabajo y un nuevo rumbo respecto a este tema orientado ahora hacia la solución final y definitiva. Agradecer también, por supuesto, a todos los miembros de nuestra distinguida mesa, al ingeniero Ismael Benavides, a Manuel Soane, a Ronald Gamar, a la doctora Elena Rebollar, al ingeniero Remolina y al economista Miguel Santillana y a nuestra presentadora y facilitadora. A todos ellos, muchas gracias. Un aplauso. Finalmente, estoy convencida de que estas razones que les he expuesto deben ser divulgadas, y para eso les pido apoyo. Su propagación es parte muy importante de esta causa. Tengo la convicción de que los ciudadanos pueden olvidar los hechos que han motivado nuestra acción y nuestra prédica, y muchos de ellos ni siquiera los han registrado en su memoria porque son hoy día muy jóvenes. Por estas razones, convoco nuevamente y agradezco también, como hizo el doctor Soane, a todos los que han estado dando esta batalla mucho antes que yo fuera convocada por el Colegio de Ingenieros, muchos de los cuales están aquí presentes esta mañana. Y convoco finalmente, para terminar, al abogado y al periodista don José Faustino Sánchez Carrión, quien también escribió estas luminosas palabras en momentos muy difíciles entre dos mundos, el que moría derrotado y el que nacía con el signo de la libertad. Nos dijo a todos los peruanos: el uso en que se hallan todas las naciones cultas es hacer públicamente justicia, y ha nacido sin duda del convencimiento de que juicios de otro modo no podían ser conformes a la equidad y a lo que dicta la razón. Ha nacido de la necesidad de dar un apoyo al débil contra el poderoso, pues la publicidad contiene al magistrado, evita la multitud de delatores falsos, inspira la confianza al inocente y eleva las funciones de toda clase de magistrados. Y así esperamos que se pronuncie muy pronto el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Antes de pasar a los 4 talleres que se les ha mencionado, se van a formar en este momento, yo les voy a volver a repetir. Les voy a volver a repetir en este instante cuáles van a ser los talleres para que puedan orientarse y acudir a cada uno